Muy buenas tardes. Hoy vamos a avanzar 3 géneros bacterianos que son los últimos que ingresan para su examen parcial, para su segundo parcial. Es el último tema, el tema número 10, que abarca 3 géneros bacterianos. Que vamos a ver género y especie más importante. Tenemos clamidia de la especie Trachomatis, luego el género Rickettsia, que ahí vamos a ver características esenciales de las más importantes, más que todo el vector que produce la infección y las diferentes enfermedades que se producen a causa de cada una de las especies. Y finalmente el Treponema pallidum, que es sumamente importante, que principalmente en la mujer, con la finalidad de evitar una infección en los niños. Vamos a comenzar por el género clamidia, con su especie Clamidia trachomatis. Taxonomía. Orden. Pertenecen al orden Clamidiales, son de la familia Clamidiaceae, género Clamidia, y este género incluye 3 especies importantes: Clamidia trachomatis, Clamidia psittaci, que se ve más que todo en las aves, y Clamidia pneumoniae, que produce infecciones a nivel del tracto respiratorio, pero en este caso vamos a ver Clamidia trachomatis directamente. Estas bacterias son considerados cocobacilos gram negativos. Son pleomórficos, que quiere decir que no siempre se ven como cocobacilos gram negativos. Podemos verlos como bacilos, como cocobacilos, por eso no es muy fija la forma que tiene la bacteria, por eso es que se dice que tienen pleomorfismo. Son pequeñas y más útil que una tinción de Gram viene a ser una tinción de Giemsa o una tinción de Maquiavelo. ¿Por qué? Porque si bien recuerdan, les había dicho yo en el tema 1 que esta bacteria, al igual que Ureaplasma, no tiene peptidoglicano, por lo tanto no tiene pared celular. Y nosotros hemos aprendido a lo largo del semestre que la tinción de Gram básicamente lo que hace es teñirme el peptidoglicano presente en la bacteria. Entonces, si es una bacteria que no presenta pared celular, no tiene peptidoglicano, ¿qué va a teñir la tinción de Gram? Absolutamente nada. Por eso es más útil una tinción de Giemsa o una tinción de Maquiavelo. Son intracelulares estrictas, que significa que fuera de la célula van a morir. Necesitan sí o sí una célula para poder cumplir su proceso o su ciclo vital, y necesitan un organismo, de lo contrario mueren. Y son inmóviles, por lo tanto no tienen flagelos en su estructura. El cultivo se considera extremadamente difícil o imposible. Ya no se puede cultivar por el mismo hecho de que son bacterias intracelulares. Entonces, si salen fuera de la célula, es imposible que yo las pueda cultivar. Al inicio, si hablamos un poquito de la historia de clamidia, fue un tanto complicado definir si se trataba de una bacteria, un virus, un hongo o qué tipo de microorganismo era esta. Pero debido a 3 características importantes que cumple la bacteria, se decidió clasificarla como bacteria. 1. Su multiplicación es por fisión binaria, como lo hace la mayoría de las bacterias. Presenta ADN y ARN al mismo tiempo. Y además es susceptible a antibióticos, por lo tanto se decidió que se consideraría una bacteria. Y se la estudia como tal. Tiene un ciclo vital, cosa que la mayoría de las bacterias no la tienen. ¿Quiénes tienen ciclo vital? Generalmente los parásitos. ¿Ya? ¿En qué consiste este ciclo vital? Esta bacteria presenta 2 cuerpos llamados el cuerpo elemental y el cuerpo reticulado. ¿Qué es importante que yo aprenda? Que el cuerpo elemental es la forma infecciosa. ¿Ya? Es inerte, está muerta prácticamente
afuera de la célula. En cambio, el cuerpo reticulado es la forma que se replica, es la que permite que se multiplique esta bacteria y está dentro de la célula. Ya, entonces, dependiendo si está fuera o dentro, va a adquirir un nuevo nombre. ¿Qué es lo que ocurre? El cuerpo elemental se pega a receptores específicos de una célula y es ingerido, si ustedes se fijan aquí, en una vacuola. Luego el cuerpo elemental se reorganiza o se transforma, si ustedes quieren, en cuerpo reticulado después de 8 a 10 horas, como dice aquí. Sigue dentro de la vacuola, no ha salido. Luego dentro de la vacuola, se va a replicar por fisión binaria, es decir, de una van a salir dos, de dos, cuatro, de cuatro y así sucesivamente. Y luego estos cuerpos reticulados nuevamente se van a convertir en cuerpos elementales que van a ser liberados al exterior y al ser liberados producen la lisis y la muerte de la célula que las alojó. O sea, esta célula se va a romper, va a morir y ellos salen libres de esa manera para infectar una nueva célula y cumplir nuevamente el ciclo de vida. Ya, entonces el cuerpo elemental, como dice ahí, es metabólicamente inactivo, es captado por las células por endocitosis a través de una vacuola. Las bacterias impiden la fusión del endosoma y el lisosoma por un mecanismo no conocido. El cuerpo reticulado es el que está, una vez que está dentro de la célula, es metabólicamente activo, por lo tanto se puede replicar utilizando la energía de la célula y luego que se replica forma nuevos cuerpos elementales que van a salir, romper o eliminar a la célula que los contenía para así infectar una nueva célula. Características de la enfermedad. La clamidia trachomatis está formada por un cuerpo elemental, habíamos dicho. Es una inclusión redonda, tiene ADN de plásmido, por lo tanto puede pasar de generación en generación. Su huésped son los seres humanos. Es sensible o le sirve como tratamiento las sulfonamidas y presenta 17 serotipos que se reestructuran de acuerdo a las MOMP. ¿Qué son las MOMP? Son proteínas externas de la membrana que de acuerdo a cómo están estas organizadas van a dar lugar a cada uno de los 17 serotipos que presenta. Nosotros vamos a ver los más importantes en un corto resumen a largos rasgos, a grandes rasgos. Epidemiología. Esta bacteria causa infecciones significativas a nivel mundial y se disemina a través de la transmisión sexual, causando así enfermedad pélvica inflamatoria denominada EPI. También es causante de tracoma ocular y otras infecciones que vamos a ver. Es capaz de transmitirse de madre a hijo durante el parto, no durante el embarazo, sino al momento del parto, ocasionando en el bebé neumonía neonatal y conjuntivitis. Entonces es de las infecciones que se deberían de investigar en la mujer cuando está en periodo de gestación con el fin de evitar esa infección al hijo. Cuadros clínicos. Me puede ocasionar infecciones oculares. ¿Cómo ocurre una infección ocular en este caso? Tendría que ser que el paciente tiene ya una infección genital, que es la más común, y al tocarse los genitales y llevar luego las manos a los ojos es que transmite la infección. Hay dos tipos de cuadros oculares. Uno es el tracoma, que lo ocasionan los serotipos A, B y C, que consiste en una inflamación crónica de la conjuntiva, forma cicatrices, ya se hace duro, que lo que hacen es deformar los párpados y por ello, al deformarse los párpados, las pestañas comienzan a doblarse hacia adentro.
Como se doblan hacia adentro, se produce un daño mecánico en la córnea. Ya, o sea, fíjense, si sus pestañas de ustedes se vuelcan hacia adentro, comienzan a raspar en el globo ocular, en la córnea, y de esa manera se produce ulceración. Si esto no se cura a tiempo, se pierde la vista, obviamente, porque hay algo que me está raspando sobre el ojo y a la larga me va a ocasionar el deterioro de mi visión. Por eso se considera que ocasiona una ceguera prevenible. ¿Por qué? Porque si yo detecto a tiempo la infección, hago el tratamiento de inmediato y ya no va a haber esta deformación y por ende no va a haber el daño en la córnea ni la pérdida de la visión. En cambio, si yo no le hago caso, a la larga pierdo la vista y ya la ceguera es irreversible. Y también tenemos la conjuntivitis de inclusión del adulto, que lo ocasionan los serotipos que van desde la D a la K. Esta se transmite a partir de secreciones genitales infectadas en el 50% de los casos, como ya habíamos explicado cómo es que llega hasta ahí. Y lo que se observa o lo que se siente es como si hubiera un cuerpo extraño adentro, como si algo me incomodara. Pero no hay dolor, tampoco hay picazón, simplemente es como que tengo algo ahí que me está incomodando. Tenemos esas dos infecciones de tipo ocular. Luego, las infecciones neonatales. En el bebé se puede dar una conjuntivitis neonatal, que igual lo ocasionan los serotipos D a la K, y la neumonía intersticial y bilateral del lactante, que lo ocasionan los mismos serotipos D a la K. La conjuntivitis se da después de 5 a 14 días del parto, después de que nace el bebé, que es una conjuntivitis purulenta, o sea, hay bastante pus. ¿Y cómo llegó ahí? Pues la mamá tenía que haber tenido cervicitis y al momento de salir por el canal del parto, el bebé se contagió, porque como pasan los ojitos generalmente abiertos, hay ese choque, la vagina llega a chocar con la conjuntiva y es ahí que se produce la infección. Y la neumonía suele ser que aparece después de una conjuntivitis, 2 a 3 semanas después del nacimiento. Tendría que ser que migra la bacteria desde aquí hacia el pulmón. Hay tos persistente y hay una polipnea paroxística. ¿Esto qué significa? La polipnea es un aumento de la frecuencia cardíaca y paroxística significa intensa. Entonces la frecuencia cardíaca aumenta de forma abrupta. Y lo más conocido, que son las infecciones genitales, que en general se producen por los serotipos D a la K, tanto en el hombre como en la mujer. En el hombre se puede producir lo que se llama una uretritis no gonocócica en el 40% de los casos y una uretritis posgonocócica en el 60% de los casos. ¿Qué significa? Que generalmente clamidia no viene sola. El paciente se infecta por Neisseria gonorrea, que habíamos dicho que es más común que haya sintomatología en los varones cuando llevamos ese tema, que es más doloroso, más molesto. Ellos llegan prácticamente llorando, con abundante secreción y demás. Y luego hay una posinfección por clamidia trachomatis. Y entonces esta es la que hay infección por Neisseria gonorrea más clamidia, y esta otra donde solamente es la infección por clamidia. Hay las dos opciones. Complicaciones las mismas que produce una Neisseria gonorrea si no se trata a tiempo: epididimitis y estenosis uretral. En la mujer, ya dijimos los mismos serotipos, se puede producir una cervicitis folicular, donde va a haber edema, eritema y secreción, es decir, hinchazón, se va a ver enrojecido y va a haber abundante flujo. Y síndrome uretral, uretritis con dolor y con presencia de piocito. Complicaciones si no se trata a tiempo: endometritis, salpingitis, infertilidad, embarazo ectópico, enfermedad pélvica inflamatoria, que todo esto ya lo hemos visto en Neisseria gonorrea. Produce la misma sintomatología, las mismas complicaciones, entonces es importante buscarlas ambas.
y el linfogranuloma venéreo, que es producido por los serotipos L1, L2 y L3, que presenta 3 estadios. En el primero simplemente aparece una lesión pequeñita que es indolora en el genital. En el segundo estadio ya afecta a los ganglios linfáticos inguinales, ocasionando bubones y fiebre por lo general en el paciente. Y en el tercer estadio ya hay un aumento del tamaño de los genitales, una hiperplasia. Hay fístulas, estrechez del ano o del recto y hay un drenaje de los senos, comienza a salir líquido en el caso de tanto de mujeres como de varones. Al tercer estadio, por lo general llegan muy pocas personas y generalmente suelen ser mujeres. El diagnóstico de laboratorio, que es importante aquí. La muestra puede tomarse de todos estos lugares, de la conjuntiva, de la nasofaringe, porque recuerden que al ser una infección de transmisión sexual por las prácticas sexuales puede llegar a este nivel, en el recto, en el aspirado de trompas de falopio y del epidídimo. Las muestras más comunes que nos suelen llegar, digamos, son para tomar muestras de endocervix y de uretra. En el caso de que sea una muestra para tomar de endocervix, se debe tomar después de todas las demás. Recuerden que cuando nosotros hacemos nos llega para realizar un cultivo de una muestra de secreción vaginal, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando Neisseria, estamos buscando clamidia, estamos buscando cualquier bacilo gram negativo, cualquier coco gram positivo, estamos buscando otras bacterias que no las hemos visto con ustedes. Entonces se toman unas 2-3 veces muestras a la par, ya se introducen varios hisopos. Entonces aquí me dice que la última que yo debería de tomar es la que es para clamidia. ¿Por qué? Porque se toma con ayuda de un hisopo o un cepillo endocervical y yo necesito rotar con fuerza y con firmeza mi hisopo. ¿Cuál es el motivo? Dijimos a un inicio que esta es una bacteria intracelular, entonces yo necesito romper las células para que pueda obtener a la bacteria, de lo contrario no la voy a aislar si solo limpio por encimita. En cambio, para el resto de las bacterias, con limpiar un poquito voy a obtenerla. Entonces, al producir esta rotación con fuerza, con firmeza, puedo producir un poquito de sangrado en la paciente y confundir el resto de las pruebas que se hacen, ya porque va a aparecer sangre y voy a decir, la paciente está sangrando, la paciente tiene un problema de sangrado, y no es así. Entonces, generalmente se toman las muestras para las siembras, primero en agar sangre, en agar chocolate, para los hongos, para las plaquitas en búsqueda de Neisseria. Entonces, tomo las muestras con un poco más de cuidado, realizo todo y ya al final introduzco un hisopo y ya roto con más fuerza, donde ya no voy a tener problemas si es que sangra, no voy a contaminar el resto de mis muestras, y esa lo voy a utilizar para clamidia. En el caso de que mi muestra sea de uretra, se debe tomar después de 2 horas de la última micción, de la última vez que fue a orinar el paciente. Si se trata de una mujer, se introduce el hisopo de 1 a 2 centímetros en la uretra, y si es un varón, se puede introducir de 2 a 4 centímetros. La muestra debe contener, como dije, las células infectadas, por lo tanto se obtiene por raspado de las mucosas afectadas. No la secreción, no me sirve el flujo, ahí no la voy a encontrar, ¿ya? Tengo que romper célula. Y si se va a cultivar, que ya dijimos que es un tanto complicado, debe hacerse inmediatamente. ¿En qué se realiza el cultivo? En medios celulares. Ya son cultivos celulares. Esos cultivos celulares ustedes los van a conocer en virología. Entonces, para que se den cuenta por qué el problema de si era bacteria, virus, hongo o qué. El cultivo se hace en un cultivo viral. Se realiza el examen citológico directo, una tinción de Giemsa o de Maquiavelo, como habíamos dicho, y se buscan antígenos fluorescentes. El gram no es útil, se utiliza la inmunofluorescencia directa o la inmunofluorescencia indirecta.
En el caso de, bueno, estas dos pruebas ustedes las van a conocer con más detalle cuando lleven inmunología, serología. El cultivo, como dije, en embriones de huevo medios celulares, McCoy, no es lo mismo que McConkey, ELA, que se incuban por 72 horas a 37 grados y luego se observan los cuerpos de inclusión, los cuerpos elementales, los cuerpos reticulados, al realizar la tinción de Giemsa o de Maquiavelo. Así los podemos observar. Esta de aquí es una tinción de Giemsa y una tinción de Maquiavelo, se ven similares. Ya, estos de aquí serían los cuerpos elementales, si ustedes se fijan, estos que están fuera de la célula, y los que están dentro son los cuerpos reticulados, que es como lo habíamos visto en el gráfico donde vemos el ciclo vital. Reticulado adentro, que es el que se va a replicar, y el cuerpo elemental por fuera, que es el que va a infectar nuevas células. Ambos se ven o se tiñen de color azul. Por inmunofluorescencia se ven así, porque en realidad se coloca una fluorescencia, ya en lo que va de los pasos, que ya los van a ver a más detalle, como les digo, y si está presente la bacteria, se produce esta fluorescencia en ella, ya se observa en un microscopio de inmunofluorescencia. Y este sería un cultivo celular. En este caso tendríamos nosotros cuerpos reticulados, porque fíjense, son de mayor tamaño y están dentro, que son los que se ven de color café. En el medio de McCoy está esto, un cultivo celular. Tratamiento. Se utiliza como tratamiento ideal tetraciclinas y eritromicinas que inhiben la síntesis de proteínas, tetraciclina o doxiciclina, que debe ser tomada en pareja y con todos los contactos sexuales que tenga el paciente, cuando hay una infección genital y ocular, porque ya dijimos que la ocular parte de una infección genital, y se le suele dar eritromicina a mujeres embarazadas, mujeres en lactancia o a niños con conjuntivitis y neumonía. Las tetraciclinas generalmente son el tratamiento de elección porque este es un antibiótico que su mecanismo de acción es actuar a nivel intracelular, por eso es bastante útil, ¿ya? Porque dijimos que la bacteria es intracelular, entonces si le mando un antibiótico que es intracelular también la va a encontrar y la va a eliminar. No podemos hacer un antibiograma, que ya sabemos que es lo ideal para dar un tratamiento concreto. ¿Por qué? Porque son intracelulares, ¿ya? Lo mismo, para todos porque son intracelulares. Por lo tanto, no tiene sentido realizarlo porque no la voy a poder cultivar en un medio de cultivo bacteriano. Ya hemos visto que se cultiva en medios celulares. La profilaxis, ¿cómo evito yo esto? El tracoma, que es en realidad lo que queremos evitar es la ceguera, con el diagnóstico y tratamiento precoz. Higiene de manos, ya si yo toco genitales, se debe de lavar las manos porque si no va a llevar la infección a los ojos. El linfogranuloma venéreo también, si la detección es precoz y se realiza el tratamiento de casos y contactos, la infección va a pasar. Y en las embarazadas se puede administrar tetraciclina en un periodo previo al parto, unas 9 horas aproximadamente antes del parto, si es que ya se sabe que la mujer está infectada, con el fin de evitar conjuntivitis y neumonía del recién nacido. Porque sabemos que no es bueno darle tratamiento a una mujer embarazada, pero horas previas al parto sí, con ese fin, ¿ya? Para que al pasar por el canal del parto no le hagan daño al bebé y este no se contagie. Siguiente género y especie. Tenemos el Treponema pallidum. La taxonomía pertenecen al reino Bacteria, filo Spirochaetes o Spirochetes, clase Spirochetes, orden Spirochetales, familia Spirochotaceae y género Treponema. Tenemos varios treponemas, donde el más importante es el Treponema pallidum,
que tiene subespecies que son Treponema pallidum subpallidum, subpertenue y subendemicum. Nosotros vamos a dirigirnos exclusivamente al Treponema pallidum en general. Características de la bacteria. Son bacilos, gram negativo, supuestamente. Sin embargo, la tinción de Gram y la tinción de Giemsa no son buenos para identificar esta bacteria. Por lo tanto, se utiliza el microscopio de campo oscuro. Son largos, delgados y helicoidales. Presentan un flagelo dentro de la estructura, que ya lo vamos a ver. Son microaerofílicos, por lo tanto crecen mejor con presencia de dióxido de carbono o se mantienen viables con dióxido de carbono, 5 al 10%, y no resisten el calor. Ya son bacterias sumamente frágiles al calor. Es una espiroqueta, esa es la forma que tiene. El cultivo se considera difícil porque solo se obtienen cultivos hasta la primera generación. Requieren anaerobiosis, por lo tanto, la bacteria no se cultiva. Esa es la estructura que presenta. Como ven, tiene un endoflagelo, la misma bacteria. Han debido escuchar ustedes tal vez de Treponema pallidum, o quizá no de la bacteria, pero sí de la enfermedad. Me ocasiona la llamada sífilis, que se busca esta bacteria en la mujer embarazada de rutina. ¿Por qué? Por las complicaciones que puede ocasionar en el niño. La virulencia. ¿Qué hace virulenta esta bacteria? Que está formada por endoflagelos, que le permiten moverse, adhesinas, que le permiten adherirse a la zona donde va a ocasionar infección, fibronectina, que evita que sea fagocitada o que sea eliminada por la defensa del huésped, cápsula, que tiene la misma función antifagocítica, beta-lactamasa, presenta una enzima beta-lactamasa que le da resistencia a muchos antibióticos, y aluronidasa, que le ayuda a invadir la zona donde me va a ocasionar infección. Entonces todos estos vienen siendo factores que la hacen más virulenta a la bacteria. Epidemiología. La fuente de infección son los humanos. En los estadios primario y secundario hay índices elevados en adolescentes y grupos sexuales marginados y homosexuales, por ser una infección de transmisión sexual. Se transmite por vía sexual, que puede ser esta genital, anal u oral, o también por vía congénita de la madre al feto, pudiendo también ocurrir una infección accidental en el personal de salud, ya a través de un pinchazo, por ejemplo, y en transfusiones sanguíneas. Patogenia. El Treponema pallidum penetra a través de las membranas mucosas intactas o también puede penetrar por alguna fisura, alguna herida que yo tenga en la piel. Luego se multiplica y desde ahí se disemina a los nódulos linfáticos o al torrente sanguíneo y aparece una respuesta inflamatoria que se llama endarteritis, que va a ocasionar la destrucción de tejido en el huésped. El cuadro clínico. Como les había dicho, la enfermedad se denomina sífilis. Esta sífilis puede ser primaria, secundaria o terciaria. La sífilis primaria se caracteriza por un chancro, que es una úlcera que aparece aquí sin dolor. Está por 3 a 6 semanas y de pronto cicatriza, desaparece. Pero la bacteria se sigue multiplicando y se disemina a vía linfática y sanguínea. Es decir, hay diseminación del microorganismo a vía linfática y sanguínea entre las semanas 2 y 24. Luego aparece una sífilis secundaria, donde el paciente enfermo ya presenta sintomatología, que fiebre, pérdida de peso, malestar general y pérdida de apetito. Y aparece esta erupción generalizada en la piel. Luego la enfermedad se vuelve subclínica, inactiva. ¿Cómo me doy cuenta que todavía la tengo? Por
pruebas que se le hacen de rutina a una persona porque aparece positiva las pruebas serológicas, aunque ya mis síntomas hayan desaparecido. Y finalmente la sífilis terciaria o tardía, que cursa con una destrucción de los tejidos. Ocurre después de 10 a 25 años, solo en el 35% de los pacientes, puede ocasionar enfermedades del sistema nervioso central, anomalías cardiovasculares, patologías en el ojo, lesiones parecidas a granulomas, que se denominan las gomas, en cualquier órgano. Ya esta sífilis terciaria es muy poco común. Solo el 35% de los pacientes la experimentan, por suerte, porque como ven son pedazos ya que caen del paciente. Yo siempre les digo que si ustedes han visto Harry Potter, Lord Voldemort tenía sífilis, porque han visto cómo era la nariz, ¿no ve? Y finalmente la sífilis congénita, que es por una infección transplacentaria, o sea, atravesó la placenta, el microorganismo, puede ocasionar aborto, estigma sifilítico, ampollas, erupciones, secreción nasal. Lo que ustedes tienen en la imagen son los molares de Mulberry. Fíjense, los dientes son diferentes, tienen como más pedacitos de calcio. Y la nariz en silla de montar, que igual es característica, que es bastante pronunciada. Algunos les dicen narizones porque queda medio tiene un levantamiento la nariz. Esta es mucho más pronunciada todavía, la pueden buscar la imagen en internet. El cuadro clínico, como habíamos dicho, la sífilis primaria simplemente va a aparecer un chancro, que a la larga puede desaparecer. Luego ya aparecen como un nódulo, una pápula o mácula que se llama, y finalmente se convierte en sífilis terciaria cuando ya afecta sistemas u órganos, que generalmente afecta el sistema cardiovascular y el sistema nervioso, generalmente en los niños, ocasionando la llamada neurosífilis. El diagnóstico de laboratorio. Hay dos tipos de detección directa y detección indirecta. En la detección directa se toma muestra de las lesiones cutáneas por aspiración, los nódulos, los chancros que se ven, y se observan en un microscopio de campo oscuro y ahí se ve la espiroqueta, es un espiral, ya que lo podemos observar en ese microscopio. También se puede hacer raspado de úlceras y se observa en un microscopio de inmunofluorescencia, añadiéndole esa fluoresceína que ya les había dicho, estas técnicas las van a aprender en serología, inmunología, virología. Y se ve ahí la fluorescencia de la bacteria o del microorganismo. También tenemos el serodiagnóstico, que aquí tenemos dos opciones. Y es un diagnóstico treponémico y uno no treponémico. En el treponémico, ¿qué buscamos? El antígeno, es decir, el microorganismo, en realidad lo estamos buscando. Hay dos pruebas que son la FTA-ABS y la MHATP. Y los no treponémicos, que buscamos reaginas o anticuerpos, que se utilizan BDRL y RPR, y esta es justamente la prueba que se le solicita a la mujer embarazada durante los controles. Ya siempre se le hace controles, si ustedes ya han tenido niños y han hecho los controles, se les hace VIH, toxo, sífilis, en realidad se les pide BDRL o RPR. Ya, ¿cuál es la diferencia? Que en este buscamos antígenos, en este anticuerpos. ¿Cuál es el problema? Cuando buscamos anticuerpos, las reaginas estas que buscamos no son específicas de la sífilis. Es decir, que me pueden dar positivos no solo por sífilis, sino también si el paciente tiene lepra, si tiene tuberculosis, si tiene riqueza o si tiene hepatitis. Entonces no es una prueba que me va a decir, sí, tenés sífilis. Ya me queda la duda. Entonces no es específica para este microorganismo o para esta enfermedad. ¿Cómo se hace la prueba? También lo van a ver en serología, pero es sencilla, simplemente mezclar un poco del reactivo con un poco de suero del paciente, y si se forman estos como gránulos gruesos, groseros, que se ven en el microscopio, se considera positivo.
Si no, si es homogéneo, es negativo. El RPR son gránulos más gruesos que se ven a simple vista sin necesidad del microscopio. El problema con las pruebas treponémicas, ¿cuál es? El FTA, por ejemplo, una vez que me da positivo, me va a seguir apareciendo toda la vida positivo. Entonces, si a mí me dio sífilis hoy y me hago de aquí 30 años, voy a seguir siendo positivo. Entonces, yo no sé si me dio en ese momento o me dio hace 10, 20, 30 años atrás. Y entonces no, en ese sentido no me ayuda. Una vez que da positivo, es positivo para siempre. El tratamiento. No se realizan pruebas de sensibilidad. En otras palabras, no se hace antibiograma. ¿Por qué? Porque no puedo cultivar. Ya dijimos que si no tengo cultivo, si la bacteria no me crece, es difícil que yo haga un antibiograma desde ahí. Para todas las infecciones por treponemas, el fármaco de elección es la penicilina G. Es una de las pocas bacterias que todavía guarda sensibilidad a la penicilina. La prevención. No hay vacuna. La prevención se consigue a través del tratamiento precoz y adecuado si es que ya tengo la infección, con lo que se evita la diseminación, es decir, el contagio interpersonal, y educación sobre sexualidad e infecciones de transmisión sexual. No hay más.